Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos listos y preparados para una transmisión más. Hoy es miércoles 14 de enero. Vamos a ver cuántos se conectan, cuántos llegan ahorita. Hoy toca 5 y 6. 5 y 6 de el libro de Josué. Ya llegaron, ya veo algunos, no sé quiénes son, pero bienvenidos, espero que se escuche bien, espero que todos ya hayan leído sus capítulos. Dice aquí, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí estamos, ok. Bendiciones. Vamos a iniciar. Capítulo 5. Padre, en el nombre de Jesús, danos una palabra, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a entender mejor tu mensaje, a entender mejor lo que son tus planes, Señor, y lo que es tu proyecto para nuestra vida. Tenemos un corazón abierto, sediento, hambriento de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien. Bienvenidos todos los que están conectados. Veo que ya dice aquí que somos 8. No sé exactamente quiénes son. Veo a Andrés, veo a Ana Luisa, pero no veo a los demás quiénes son. Pero bienvenidos. Ok. Capítulo 5. El campamento en Gilgal. Este está súper mega interesante. Gilgal es un momento muy importante. Dice que todos los reyes amorreos que estaban en el lado oeste del Jordán y los reyes cananeos que estaban cerca del mar Mediterráneo supieron que el Señor había secado el agua del río Jordán mientras los israelitas lo cruzaban, y les dio mucho miedo y no se atrevían a hacer frente a los israelitas. Es el testimonio de Dios sobre nuestra vida. Aquí hay algo importante. Dios da testimonio de que somos sus hijos. Cuando empezamos nosotros a hacer cosas extraordinarias y cuando dejamos que el miedo no nos domine, sino que dejamos que Dios sea en nuestra vida para hacer cosas extraordinarias. Y dice, fue entonces, aquí pon atención, cuando el Señor le dijo a Josué: haz unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los hombres israelitas en el monte Aralot. Los circuncidó porque todos los hombres que estaban en edad militar cuando salieron de Egipto ya habían muerto por el camino en el desierto. Y aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, los que nacieron después por el camino en el desierto no lo estaban. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los hombres que habían salido de Egipto en edad militar. Es decir, los niños que nacieron o que salieron los que salieron siendo niños o los que nacieron en el desierto no estaban circuncidados. Los que nacieron inmediatamente después de salir de Egipto. ¿Por qué no estaban circuncidados? Porque las condiciones no estaban como para poder circuncidar al niño. Y la circuncisión es una parte muy importante. Primero en los judíos, porque era la señal de que estaban apartados. Esa era la señal que Dios le dio a Abraham. Por eso llamaban a los filisteos incircuncisos o a los hombres incircuncisos, porque solamente los judíos estaban circuncidados, y esa era la señal de que eran parte del pueblo escogido de Dios. La circuncisión era la señal de que Dios los había escogido y que eran una parte, una extensión del pueblo de Dios, una extensión de Dios mismo. Entonces,
En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de que la circuncisión ahora es espiritual. No es una circuncisión, lo importante no es la circuncisión física, sino la circuncisión espiritual. En el Antiguo Testamento únicamente los hombres eran circuncidados, o solamente físicamente el hombre puede ser circuncidado, pero espiritualmente ahora hay una circuncisión espiritual tanto para el hombre como para la mujer. Y la circuncisión física es cuando le quitan el prepucio al pene del hombre, esa parte de la carne que arrancan del hombre. Y la circuncisión espiritual es cuando el Señor arranca la carne de nuestra vida, cuando cedemos los deseos de la carne a Dios y renunciamos a los deseos de la carne. Esa es la señal de que somos el pueblo apartado, porque tenemos la voluntad para poder decirle a Dios: para mí lo más importante en mi vida es agradarte, es servirte, es honrarte, es buscarte, es lo más importante para mi vida. Cuando nosotros le entregamos a Dios, le cedemos a Dios, sacrificamos nuestra carne. Eso es lo que Jesús llama tomar la cruz. Cuando dejo de lado mi egoísmo, mi comodidad, cuando pongo sobre el altar toda mi vida para decirle a Dios: lo más importante es honrarte. Entonces vemos aquí que antes de entrar a la tierra prometida, antes de hacer la primera conquista dentro de la tierra prometida, habían tenido victorias y conquistas antes de entrar a la tierra, antes del Jordán. Pero después del Jordán, la primera ciudad que iban a atacar era Jericó. Y antes de atacar Jericó, antes de atacar la primera ciudad en la tierra prometida, antes de obtener la primera victoria, lo primero que hicieron fue circuncidar a todos los guerreros, a todos los hombres que estaban en edad militar. Eso significa: ¿quieres conquistar la tierra prometida? ¿Quieres vivir la vida abundante? ¿Quieres vivir la vida en plenitud? ¿Quieres que Dios se glorifique en tu vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, circuncidarnos, ir a Gilgal, ir al monte Aralot, donde fueron circuncidados, ahí en el altar, ahí en nuestro corazón. Hoy no le quité, perdón. Siempre le pongo silencio, hoy se me pasó. Cuando nosotros le ponemos a Dios en el altar nuestra carne, estamos listos y preparados para poder entrar y conquistar la tierra prometida. Hay mucha gente que no vive la vida abundante, muchos cristianos, que sí son cristianos, han nacido de nuevo, son salvos, salieron de Egipto, pero viven en el desierto aún, no han entrado en la tierra prometida, no están viviendo la vida abundante, no están viviendo la vida en plenitud. Y piden oración y piden que Dios los ayude y que quieren vivir la vida abundante, pero no han pasado por Gilgal, no han pasado por el monte Aralot. Y no puedes vivir la vida abundante, la vida en plenitud, si no te circuncidas. No puedes conquistar la primera ciudad, que es Jericó, si no te circuncidas. Primero tienes que pasar, inevitablemente, tienes que pasar por el monte Aralot, por Gilgal. De hecho, la palabra Gilgal dice aquí
El versículo 9 del capítulo 5. Entonces el Señor le dijo a Josué: con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esa razón aquel lugar todavía se llama Gilgal, que significa quitar. A través de cuando tú entregas tu carne, tus deseos de la carne, los entregas a Dios para decirle: lo que yo quiero es buscarte, es honrarte, es servirte. Yo renuncio a los deseos de la carne, yo renuncio al egoísmo, yo renuncio a la pereza, yo renuncio a la avaricia, yo renuncio a los deseos de la carne. Dios quita de ti la vergüenza. Y a mí el tema de la vergüenza, ahorita no lo vamos a tocar a fondo porque no hay mucho tiempo, pero a mí el tema de la vergüenza siempre me ha parecido muy importante porque fue la primera señal de que el hombre pecó. Lo primero que sintió Adán fue vergüenza. En mi vida, en mi experiencia personal, la vergüenza a mí me robó muchas cosas que se pudieron haber logrado, se pudieron haber hecho, pero la vergüenza me quitó a mí la posibilidad, y yo siento que la vergüenza es una de las cadenas más fuertes que tenemos en el ser humano. Y cuando nosotros le entregamos al Señor nuestra carne, vamos a poder vivir una vida sin vergüenza, una vida sin esa atadura. Fíjense, aquí viene algo bien importante. Versículo 10. Los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes por la tarde celebraron la Pascua por primera vez. Yo no sé si te acuerdas que cruzaron el Jordán el día 10. Todo estaba planeado, todo tiene un significado. Porque tuvieron esos 4 días donde se circuncidaron. Pero el día 14 comieron los panes sin levadura y trigo tostado. Pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná. Así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. Gilgal, mi hermano, representa la entrada a la tierra prometida, la entrada a la vida abundante, la entrada a la tierra, a la vida de plenitud. Se acabó el desierto, se acabó el maná. Y no sé qué tan claro soy, pero muchas veces he querido compartir esto que es tan importante. La vida en el desierto, la vida en la tierra prometida. Hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia. La vida en el desierto es una vida de lapenitas. Es una vida de milagros. Y muchas veces pensamos que los milagros son señal de espiritualidad y de madurez. Y es al revés. La vida de milagros está en el desierto. La vida de la tierra prometida, sí hay milagros, pero no es una vida de milagros constante, es una vida de procesos, que hay una enorme diferencia. En el desierto, todos los días era un milagro comer, todos los días era un milagro tomar agua, todos los días, era el milagro de cada día comer. Muchas veces tenemos esta experiencia, que necesitamos un milagro para comer hoy, y necesitamos otro milagro para comer mañana, y necesito un milagro para echarle gasolina, y necesito un milagro para pagar mi renta, y necesito un milagro para poder salir la semana, y necesito un milagro, y estamos viviendo de milagro en milagro. Así era la vida del desierto. Una vida de milagro en milagro, en milagro, en milagro. Todos los días requerían un milagro. Es bonito la experiencia del milagro. Es bonito la experiencia de que Dios cuida de mí. Es bonito el sentir que Dios me suplió de una forma sobrenatural para lo que yo necesitaba.
pero es una vida cansada. Es una vida cansada de estar viviendo de milagros todos los días. Es una vida triste. Es una vida austera porque había maná. No había fruta, no había verduras, no había un bistec rico, no había camarones, no había pescado, no había agua de Jamaica, no había agua de papaya, no había agua de melón, no había agua de sandía, había agua natural que fluía de la roca. Pues así, qué rico que Dios me da el maná de cada día, ese milagro que necesito todos los días. Pero es una vida cansada. El desierto cansa. Estar en milagro tras milagro cansa. Estar esperando un milagro para poder comer el día de hoy cansa. Y es austero, es básico. Cuando llegas a la tierra prometida, comieron todo el año. O sea, ya no esperaban un milagro para poder comer. Necesitaban sembrar para poder cosechar, pero era una vida de abundancia, porque cosechaban y tenían en el granero, tenían almacenado, y sembraban verduritas, y sembraban brócoli, zanahoria, y maicito, y tortillitas, y triguito, o sea, tenían abundancia, era variado. Entonces, la vida de la tierra prometida es una tierra de abundancia, pero hay que sembrar, hay que trabajar. En el desierto no trabajas, es el milagro de todos los días. En la tierra prometida sí trabajas y generas. Y esa es una satisfacción que Dios te da, la capacidad de generar. ¿Sabes? Generar produce felicidad. Generar produce satisfacción. Generar produce ese cumplimiento de que somos suficientes o somos capaces. Cuando tú generas, te va a producir felicidad. De hecho, la palabra felicidad y la palabra producir están muy ligadas. Porque una persona cuando produce, cuando cosecha, es una persona que siente esa plenitud, siente esa alegría. Cuando yo hago un trabajo que me produce ganancias, a mí me produce felicidad. Me gané ese dinero, me gané ese resultado. Cuando recibo el milagro, recibo el apenitas, pero no me sobra para nada. No tengo capacidad de ahorrar. No puedo ahorrar, no puedo tener, no puedo juntar, no puedo ni siquiera soñar con tener. Porque vivo en el apenitas. Pero cuando yo siembro y produzco, yo genero, y eso produce satisfacción. Esto da para una clase de muchísimas horas, porque es clave. No tenemos tanto tiempo para hablar ahorita, pero no volvió a haber maná. Ya no se necesita el maná, porque estoy produciendo. Un día, estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se acercó. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Era Jesucristo, ni siquiera era un ángel, era Jesucristo mismo. Imponente, grande, fuerte, todo lleno de miedo. Josué preguntó: ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? Y le dice Jesús: ni lo uno ni lo otro. Porque esto es algo que tenemos que entender. Dios no está de mi lado, ni está de tu lado, ni está del lado del otro hermano, ni del lado de la otra persona. Nosotros somos los que elegimos dónde estamos, con quién estamos. ¿Estoy con Jesús o no estoy con Jesús?
¿Estoy con Él o no estoy con Él? Pero Jesús no está de mi lado. Él no está de mi parte. Yo tengo que ser el que está de parte de Él. ¿Cómo sabemos que es Jesús? Porque Josué se inclinó, dice, hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: ¿qué le manda mi Señor a este siervo suyo? ¿Recuerdas cuando Juan se quiso inclinar ante un ángel y el ángel le dijo: levántate porque yo soy un consiervo tuyo? En esta ocasión no lo detiene, por eso sé que es Jesús, porque no lo detiene, se inclina, le adora y lo recibe, por eso sé que es Jesús. El jefe del ejército le dijo: descálzate porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué le obedeció, muy similar a lo que le dijeron a Moisés en la zarza. Ese momento cuando estamos delante de la presencia de Dios, ese momento cuando podemos inclinarnos y adorarle y sentir su presencia y sentir su amor y sentir que necesitamos honrarle. Por eso se descalzó, por eso se quitó el calzado. Cuando sientes la urgencia por honrarlo, cuando tienes esa conciencia de la presencia de Dios, sabes que tienes que honrarlo. No puedo tener yo amargura, no puedo tener altivez, no puedo tener soberbia, porque sé que estoy ante el Rey de Reyes y ante el Señor de Señores. Ay, mi hermano, cómo anhelo poder ver a un pueblo de Dios fuerte, que le honra, que entiende, que vive la tierra prometida, que vive la plenitud, que vive la vida abundante. Eso es lo que yo más anhelo en la vida. Poder ser el instrumento que Dios utilice para llevar a su pueblo a conquistar la tierra prometida. Vamos al capítulo 6 porque se nos acaba el tiempo. No podía entrar ni salir de Jericó, dice, nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues se habían cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Estaba la ciudad cerrada, completamente temerosos. Pero el Señor le dijo a José: yo te he entregado Jericó, con su rey y sus soldados. Ustedes, dice, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero, o sea, el shofar. Y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan que las trompetas dan un toque especial, griten con todas sus fuerzas y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Aquí hay 2 cosas. Mira, así es como funciona. Dios va a derribar la muralla, pero los israelitas, los guerreros, tenían que pelear contra los enemigos de Jericó. Dios derriba la muralla, pero eso no significa que no hay que pelear. Hay que pelear. Es en la tierra prometida como funciona esto. Es en la tierra prometida. Así funciona la tierra prometida. Dios derriba lo que tú no puedes derribar, pero tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Así funciona. Y la confianza que Josué tenía era que Dios estaba con ellos y que con la ayuda de Dios iban a poder conquistar su primera ciudad. Dios escoge métodos impresionantes, emocionantes y extraños, porque tenían que dar una vuelta cada día a la ciudad de Jericó. 7 sacerdotes iban adelante tocando el shofar
Tutú, 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 tutú. Después iba el arca y después todo el pueblo, todo el ejército, en silencio. Y la trompeta tenía que seguir sonando sin parar hasta darle toda la vuelta. Y yo me imagino la sensación de los que estaban dentro y de los que estaban fuera. Los que estaban dentro, aterrados, llenos de miedo. Así está el diablo, mi hermano. Así está el diablo. Así está tu enemigo, aterrado. Pero tienes que sonar la trompeta. El pueblo iba marchando atrás, el ejército, pero también expectante, sabiendo que esa muralla iba a caer. Esa muralla iba a caer. Sabes que no puedo ver los comentarios, pero bueno. Dios va a hacer cosas grandes, hermano. Esto lo aseguro, lo creo firmemente. Dios va a hacer cosas grandes. Estamos viviendo tiempos emocionantes en muchos aspectos de la vida. Si lo entendemos y lo aplicamos, vamos a ver cosas maravillosas. Número 1, que entendamos que ya es hora de dejar de vivir de milagros y es hora de empezar a vivir de procesos. Entender que es hora de atrevernos a mojarnos los pies y a tener una entrega completamente para el Señor. Y entrar a Gilgal, ofrecer nuestra carne y empezar a conquistar nuestra primera ciudad. Dice, versículo 8, todos hicieron lo que Josué les mandó. ¿Están listos para hacer lo que tienes que hacer? ¿Están listos? Vamos a hacer lo que tienes que hacer. Todos hicieron lo que Josué les mandó. Vamos a hacer lo que Dios nos está diciendo. Yo no sé cuántos dicen amén. Yo no sé cuántos dicen yo lo voy a hacer. Ahí va toda mi carne en el altar. Todos mis deseos carnales, toda mi carnalidad. Me circuncido en el nombre de Jesús. Claro que duele. Claro que duele. Sacrificar la carne, sacrificar el egoísmo. Decir, Señor, toda mi vida está a tus pies. Claro que la carne sufre. Pero es cuando vamos a empezar a vivir. Todos hicieron lo que Josué les mandó. Los 7 sacerdotes iban delante del arca de la alianza del Señor, tocando las 7 trompetas, y el arca los seguía. Y los hombres de combate iban delante de los sacerdotes, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar. Imagínate la escena. Pero el ejército de Josué le ordenó que marcharan en silencio hasta el momento en que se les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. ¿Sabes qué? Esos gritos, ese alabar a Dios, cuando tú alabas a Dios con todas tus fuerzas, el grito, se me acabó el tiempo, mi hermano, pero hay tanto que decir. Mañana el jueves, en la iglesia, vamos a compartir esto. El grito de júbilo, los gritos de guerra y los gritos de júbilo es la misma palabra hebrea, porque desata, cuando tú gritas, cuando tú alzas la voz, cuando tú danzas, cuando tú levantas las manos, se genera aquí adentro de tu espíritu una fortaleza y liberas tantas cosas dentro de tu corazón para poder pelear, para poder hacer. No es nada más hacerle a loco de gritar
se generan dentro de ti. No los generas afuera, los generas adentro de ti para que puedas hacer cosas maravillosas y puedas hacer proezas. Pues así lo hicieron, dice que, versículo 20, la gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello y la muralla de la ciudad se vino abajo. ¿Cuántos quieren ver esto? ¿Cuántos quieren ver en sus vidas que las murallas caen? Que lo que te estorbaba cae, que te da libertad para avanzar y para ir adelante. Vamos a hacerlo, hermano. Vamos a hacerlo. Pues se nos acabó el tiempo, pero mañana continuamos con esto. Lee todos los 2 capítulos y pídele a Dios que te dé palabra. Y mañana continuamos con nuestra lectura. Bendiciones.